Está de paso, ¿no? Entonces, hay partes que uno no sabe sobre cómo empezó el conflicto. Entonces, lo que hay detrás del problema ahorita que todo el mundo ve en los medios, está la movilización, pero qué fue lo que pasó antes y cómo se fue acumulando la situación para que los mineros tengan que salir a la calle. Bueno, pues el conflicto de los mineros ahora mismo lleva este mismo conflicto. Nosotros llevamos una conversión, digamos, encubierta, 1990, en la que el Estado le ha dicho a los empresarios mineros, basándose en varias excusas. En su momento utilizó el ecologismo y tal, pero bueno, a ellos se les vino abajo porque las centrales térmicas seguían quemando carbón internacional de países donde los trabajadores están exorganizados. Pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo, ha pasado ha sido que desde 1990 hasta ahora ha habido un periodo en el que se ha ido recortando la producción de carbón nacional y a la vez se ha ido reconvirtiendo, reduciendo las plantillas de trabajadores, ¿no? Entonces en 1985 concretamente, en un pueblo, una empresa que se llama Ulleras de Sabero, que está aquí en la provincia de León, creo que el municipio se llama Cistierna, pero bueno, Cistierna y Sabero, ahí aplicaron la primera reconversión y la aplicaron de una manera violenta y basada en mentiras. Les prometieron reindustrialización, les prometieron el oro y el moro, y ahora, 25 años después, 30 años después, nos damos cuenta de que ellos se dan cuenta de que es un pueblo fantasma. Cuando intentaron acometer la segunda reindustrialización violenta, son los mineros. Si son algún minero, cuando intentaron acometer la segunda reconversión allá por el año 1995, con el gobierno de José María Aznar y el ministro de la Josep Piqué, en la primera oferta, estuve en las primeras mesas de negociación. La primera oferta que pusieron encima de la mesa fue la oferta que tienen, desgraciadamente, la cultura que tiene este Partido Popular Español, que es la de la chulería y la de la imposición violenta. Vinieron con una oferta liquidacionista del sector a todos los niveles. Lo que nosotros intentamos, lo que nosotros aglutinamos en una frase para que los compañeros lo entendiesen, y lo llamábamos nosotros la reconversión estilo Sabero. Entonces, todos los compañeros se dieron cuenta, bajo esa palabra símbolo, de que lo que estábamos hablando era de pueblos fantasmas, de jóvenes envejecidos sin alternativa de trabajo, porque esa es la realidad del minero. El minero va envejeciendo cada día de trabajo, día y medio de vida física o más. Entonces, cuando tú te plantas con 35 o 40 años de edad física, tu edad corporal real, igual es de 50 años, sus lesiones te impiden encontrar otro puesto de trabajo. Eso lo planteamos en la mesa de negociación, que se consiguió un acuerdo con el Estado en el que se acordaba una reducción paulatina de la extracción y unas medidas de acompañamiento sociales para que no fuesen traumáticas. Aquello se planteó un documento que se llamaba Protocolo Eléctrico, cuya vigencia era de 1998 a 2005. En ese primer protocolo eléctrico, de lo que se trataba era de intentar incentivar en las comarcas mineras que cuando el cierre llegase, hubiese unas medidas de acompañamiento, de creación de empleo alternativo en las comarcas, dotando el Estado de unas condiciones económicas positivas para hacer atractivas las comarcas mineras para la generación de empleo alternativo, ¿no? Facilitar pues, que a determinada edad, en vez de pasar directamente al paro, pasase por un periodo de prejubilación, que es el estado prejubilación, antes de la jubilación, ¿no? Para evitar eso que yo te decía antes de encontrarte con una edad relativamente útil para el trabajo, mediante tu documento de identidad, pero con un cuerpo, digamos, tan deteriorado, con una trayectoria en la que la realidad decía que ningún empresario iba a contratarte pues, por el simple hecho de haber estado trabajando en una mina de carbón 15 años. En el 2005 esto se acabó. Se cumplió por ambas partes relativamente, por ambas partes se cumplió el acuerdo, y en el 2005 hubo que volver a salir a la calle, a volver a lo mismo, porque el
siguiente gobierno, y este ya era de otro color, ya era del Partido Socialista, el presidente se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro se llamaba Montilla, vino con la misma amenaza. El protocolo eléctrico aspirado y hay que liquidar el sector, y hubo que volver a salir a la calle exactamente lo mismo que hicimos en el 98 y lo que estamos haciendo ahora, exactamente la misma. En aquel momento, en el 2006, lo que hicimos fue salir pues, para que hubiese otro plan. En ese plan también se plasmaban unas medidas de acompañamiento de reducción de tonelaje y reducción de plantilla y de ayudas a las comarcas mineras para la reactivación de empleo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora mismo en este año? Que aprovechando que esto que ellos llaman crisis, que no deja de ser un atraco, han recortado el 63% del dinero destinado a este año y que está plasmado en un acuerdo firmado entre los sindicatos y el Estado. Si otro sector es capaz de funcionar con el 63%, la mina no, de reducción de subvenciones. Ellos saben que esa reducción lo que en realidad significa es el cierre de la minería. Cuando esta imposición del gobierno llega a los sindicatos van a los cuartos de aseo y les dicen solamente una palabra a los mineros. Vienen a por todo. Quieren que volvamos a ser esclavos. Entonces los mineros que no saben que no tienen nada que perder, salen a las calles y luchan porque no tienen nada que perder. En el momento en el que el resto de colectivos de trabajadores entiendan que no tienen nada que perder y se unan, este sistema podrá caer. Entonces, bueno, no sé si es más o menos... Y una pregunta, por ejemplo, una cosa que está muy presente en las discusiones de la gente es esto de cuáles son, ¿no?, las ganancias del minero, y lo que creo que muy poca gente sabe es cuáles son las formas de cotización de los mineros. Entonces, ¿por qué a partir de sus condiciones de trabajo se pueden jubilar más jóvenes? Pues creo que eso sería un poco como necesario explicarlo un poco. Bien, lo primero que me preguntas es lo de los ingresos económicos, ese mito del sueldo alto de los mineros y tal, ¿no? Bien, yo te voy a decir una cosa. Supongo que en tu centro de trabajo, sea cual sea, trabajas en la universidad, me dices, si tú ganas 1.000 pesos, es la moneda vuestra, ¿no? 1.000 pesos, tu superior o 3 veces por encima de ti en el escalón, igual hay uno que gana 3.000 pesos. ¿A ti te parecería justo que yo dijese que todos los docentes de tu universidad ganan 3.000 pesos? No, claro. Pues eso es lo que nos pasa a los mineros. Sí que hay que en la mina, sí hay ingenieros, sí hay mandos intermedios, sí hay algún destajista que tiene un sueldo de los que aquí dicen 3.000 euros. De los mandos, de la gente que ha estudiado, ingenieros y tal, puede que sean estables durante el tiempo, ¿no? Puede que el ingeniero gane 3.000 euros al mes siempre. Lo que sí te aseguro es que ningún trabajador manual, ningún picador, ni ningún barrenista tiene una media de 3.000 euros mensuales. Puede haber en un momento puntual, un mes, en el que las condiciones de su puesto de trabajo y sacándoselo del lomo le hayan permitido llegar a ganar, no sé, 3.000 euros. Te aseguro que eso es insostenible en el tiempo, ni aunque lo mantuviesen en el mismo sitio, porque físicamente se agotaría. O sea, eso es una cuestión muy excepcional. Es una cuestión muy excepcional. Entonces, que identifique, lo comentaba en esta especie de ponencia o esto que hice ahí, yo soy minero de 5ª generación, por los dos lados, por el lado de mi padre y por el lado de mi madre, de la cuenca minera de León y de la cuenca minera asturiana. ¿Tú crees que en 5 generaciones no ha habido ningún Lorenzana ni ningún Ordín listo? Si hubiéramos ganado tantísimo dinero, alguno habría habido listo, y ya no yo, algunos tantos miles y miles y miles de mineros que me han pasado por las minas, no ha habido ninguno listo, que ganando tantísimo dinero se hubiese hecho rico. Yo me compré un piso y tuve que ponerlo en una hipoteca, me imagino que como todo el resto de trabajadores. Me he comprado un coche y he tenido que pedir un préstamo. Yo no me considero el más listo del pueblo, pero tampoco soy torpe. Entonces, a mí me gustaría, sí que es un apartado en el que hay que insistir, porque es una mentira inventada por el empresariado, pues para engañar a la gente, para que cuando tú protestas, el pueblo diga, pero este hombre ¿de qué se quejará? Para desunirte, para que el pueblo no diga, joder, es verdad, si
encima mira que trabajo tan esclavo y lo poco que les pagan. Inventando esta mentira, que ellos se dedican a potenciar, lo que hacen es que la gente, cuando tú protestas, dice, ¿pero de qué se quejarán estos con el sueldo que tienen? Yo me ofrezco a llevar a cualquiera a un pueblo minero y pedirle las nóminas a uno y otro y otro y otro y otro y a ver cuántas de los mineros se parecen. Es que es una mentira. Este tema de las cotizaciones, porque lo que yo leí en una carta de un minero es que él explicaba cómo los 35 años de cotización se reparten de forma diferente a un trabajador que en verdad se puede jubilar a los 65 años, porque ustedes se jubilan años antes por razones de salud, rendimiento, etc. Mira, gracias a la lucha de los mineros hay muchísimas cuestiones sociales, muchísimos avances laborales, en derechos y en libertades que se han aplicado al resto de la sociedad, ¿no? El concepto de enfermedad profesional, el accidente de trabajo, ese es un concepto que se sacó gracias a la lucha de los mineros. Como decía antes, cada día de trabajo en la mina son 24 horas para una persona normal un día. Para un minero, 7 horas en la mina son, como dice, de desgaste físico para el cuerpo como el doble. Cuando los mineros, después de 135, 140 años de historia de trabajo en las minas, van dándose cuenta de que los mineros se mueren, los que no se matan, se mueren jóvenes, llega un momento en el que ellos dicen, a mí no me da tiempo a disfrutar para nada de la jubilación. O sea, yo entré en el año 83, yo trabajé con compañeros que se jubilaban. Yo trabajé con un compañero que se jubiló de jueves y se murió de martes. Un señor que le llamábamos el abuelo, porque era muy mayor. Era una persona muy envejecida, muy mayor estéticamente, porque luego cuando miraste la esquela tenía 56 años. Le llamábamos el abuelo, porque era un abuelo. Se jubiló, de jueves y se murió de martes. Entonces, cuando los mineros históricamente se dieron cuenta de eso, exigieron mediante lucha, ellos no eran esclavos, presionaron, guerrearon y llegaron a un acuerdo con la administración que no tuvo más remedio que reconocer y dijeron, bien, hay ciertos puestos dentro de la mina que cada día de trabajo nosotros vamos a considerar que se reduce medio día la jubilación. Con lo cual, si tú trabajas 10 años de picador, en vez de jubilarte a los 65, como has trabajado 10 años de picador, te reducen 5, te retiras a los 60. Si trabajas 20, pues te reducen 10. Pero hay trabajadores de la mina que cada 10 años adelantan uno. Entonces, no todo el mundo se retira joven. Hay trabajadores que se retiran a los 57 años, 58, y la edad de jubilación está en 64, 65 años. Pero es por eso, porque se luchó. Y aparte, quiero aclarar, cuando tú cotizas a la Seguridad Social, un trabajador de otro sector, entonces tu cotización a la Seguridad Social, cotizas, vamos a poner 100 euros. El minero cotiza 150. O sea, pone sus 100 euros del mes y los 50 está reduciendo. Entonces, claro, dicen, ¿tú cuánto cotizas a la Seguridad Social? Dice el trabajador, yo pago 114 euros. Digo, es que yo pago este mes 893 euros, con 49 encima. Yo he pagado por mí 843,49. Entonces, claro, yo estoy pagando lo que voy a disfrutar después. Si tengo una buena pensión, la estoy adelantando. Pero sobre todo lo que tú me decías, los coeficientes reductores que se llaman, se sacaron en base a la lucha. Y ahora los disfrutan muchos sectores, no solo los mineros, los disfrutan varios sectores. De lo cual yo me alegro, porque son trabajos penosos, peligrosos. Pero se los sacaron luchando. Base a estadística, lo que te decía, yo le invito a quien quiera a venirse, tú eliges el cementerio del pueblo que quieras que no sea minero, vamos libreta en mano y miramos la estadística de la muerte de los hombres y te das cuenta de que en España la media está en 79 años, el varón, y en 82 la mujer, ¿no? Pero bueno, el varón 79 años, 80, ¿no? Vas al cementerio del pueblo y ves que la media de edad está en 60 años. Entonces, como eso, día y otro te das cuenta, pues se lucha para conseguir esto, el accidente reductor, que es lo que me empezaba a preguntar, ¿no? ¿Y cuáles son las demandas ahora del movimiento minero? De momento, en lo que están ahora mismo, la batalla está en que se respete lo firmado. O sea, hay un acuerdo que expira el 31 de diciembre, que es el Plan del Carbón 2006-2012,
quedan 6 meses de vigencia y que es el que el gobierno no ha respetado este acuerdo y es el que el gobierno, con esta política liquidacionista de reducción del 63% de ayudas a la producción, ellos saben que es liquidacionista, saben que es imposible, o sea, proponen a los sindicatos sentarse a negociar un plan a partir del 1 de enero y los sindicatos muy coherentemente le han dicho que si de lo que quieren hablar es del ataúd, porque si no se arregla lo de este año, para el año que viene no va a haber nada que negociar, porque no va a haber ninguna mina abierta. Todos los empresarios, que no son precisamente la fuente de inspiración de quien te habla, los empresarios le han dicho al gobierno que si reduce, cierran. Que pueden tener 1 mes o 2 meses más abiertos, pero que el futuro pasa por mantenerlo, el acuerdo, que para eso se hizo. Entonces, ahora mismo la batalla está en que se cumpla lo acordado. Y cumpliéndose lo acordado, sentarse a negociar las condiciones en las que el gobierno quiere dar, qué condiciones quiere darle al carbón nacional. A mí me gustaría, para explicarle al que, a lo mejor a quien no conoce muy bien la materia de la energía, aquí cuando hubo hace 1 año y medio un parón, también otra huelga, con estos mismos motivos. Parece que les gusta que los mineros estemos en huelga, chicas. El Estado, una de las armas de presión que tenía para romper la huelga era decirle a la gente es que iban a haber cortes de suministro eléctrico porque no había abastecimiento de carbón. Porque los mineros estaban confinados en una huelga sin sentido y tal, y ahora nos vienen y nos dicen que no somos necesarios. Cuando éramos necesarios para garantizar el abastecimiento eléctrico, decían que si nosotros se paraba el mundo, ahora que dicen que somos prescindibles totalmente, pues en algún momento tienen que sentarse y decirles, alguien tiene que decirle en este país, a los mineros en este caso, que el mix eléctrico es toda la energía, toda la electricidad que genera este Estado al año, a ustedes les vamos a dejar de aporte. Pues para cerrar, yo la pregunta que tendría es cómo imaginan los mineros una reconversión desde el propio sector minero y no desde el empresarial. ¿Qué se puede hacer con la posibilidad de la producción del carbón y de una forma de saberes y de conocimiento y una forma de vida que está en el mundo de las cuencas? Bueno, yo lo primero, no sé si hay tendencias en esto. Yo soy de la tendencia de que la alternativa al carbón es el carbón. Yo he nacido en un pueblo minero, en Ciñera, he vivido toda mi vida, prácticamente menos 1 año, toda mi vida en Ciñera, y yo no creo que haya ninguna alternativa real que pueda asumir el volumen de empleo que utiliza la mina. También creo que en Ciñera, en las cuencas mineras, hay varias alternativas. Lo que te digo es que no se sabe por qué, o sí se sabe, no dejan. A nadie le interesa, ni a un empresario ni al Estado le interesa, por lo que yo decía antes. ¿Con cuánto dinero tienes que incentivarle a un minero si tú montas una fábrica textil donde una persona por 7 horas va a ganar 900 euros? ¿Cuánta gente va a ir a la mina a ganar 1.100? Es que esa es la realidad de las cuencas mineras. Nosotros, como partido político, Izquierda Unida como partido político, y ya como personas, nosotros llevamos denunciando que se ha destinado muchísimo dinero de la administración desde el principio del protocolo eléctrico orientado a la generación de empleo alternativo en las comarcas mineras. Se ha dotado muchísimo dinero, sin embargo no se ha creado prácticamente ni un empleo, o un empleo muy residual. La administración dice que la realidad se impone en que nadie presenta proyectos, nadie hace cuestiones atractivas a las que se les pueda subvencionar para generar empleo alternativo, ¿no? Y nosotros replicamos y les decimos, si el problema es que nadie sabe qué hacer, monte usted una empresa que enseñe qué hacer y ya está creando usted 4 o 5 puestos de trabajo. Monte usted una empresa en la que ponga
pues eso, un ingeniero agrónomo, un veterinario, un ingeniero industrial, un abogado, no sé, un informático, 3 trabajadores manuales, y les dice, a ver, ¿aquí qué se daría? ¿Aquí qué se daría? Desde luego en Ciñera lo que no se va a montar es algo de pesca, ¿no? Porque no está el mar cerca, ¿no? Pero sin embargo podríamos a lo mejor vivir pues de la apicultura, porque hay muchas urces, o se podría vivir del turismo rural, porque tenemos una montaña que podemos enseñar, o se podría vivir de enseñar lo que fue un poblado minero, hacer un parque temático, o sea, alguien que venga y te estudie la comarca. Cada comarca tiene su idiosincrasia, y decir, en esta podríais hacer esto, la cría de caballos, el ganado lanar o el ovino, en fin. Si el problema es que nadie sabe, cree usted las condiciones para que alguien sepa, y adelante usted eso a un emprendedor que tenga ganas de hacer algo y dice, mira, pues este agua de este río es buena en calcio, y el calcio se utiliza mucho para lavar los pantalones vaqueros. Monte usted aquí una tienda, una fábrica de lavar pantalones vaqueros, por un ejemplo, ¿no? Claro, si tú tienes que empezar adelantando dinero para hacer todos esos estudios, entonces lo más fácil es que no lo hagas. Pero si a ti la administración te adelanta eso, puedes crear un tejido alternativo. La pregunta es, devolviéndote, actuando como los gallegos, sin peyorativo, ¿eh? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué sabiendo esto una persona de un poblado minero no lo sabe quien debería de saberlo? Y si lo sabe, ¿por qué no lo hace? Esa es la pregunta. Porque esto se les ha dicho. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se invierte? Porque no les interesa. Les sigue interesando que en las cuencas mineras no haya trabajo alternativo para que la poca gente que se quede allí tenga que ir sí o sí a la mina por el precio que ellos pongan. No sé si te he respondido. Sí. O me he salido por... No, claro que no. Ha sido muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias.